Amor y amor y que nadie se meta desde ahora en esta otra canción. Y nosotros arrancamos el segundo episodio de Diversamente. Le damos la bienvenida a Ana y a Becky. Bienvenida, chicos. ¿Cómo están? Bienvenida. Hoy tenemos un programa especial. Betty nos trae un tema para hablar que a mí me parece importante porque estamos a pasos de tener la marcha del orgullo en la ciudad y hablamos mucho, cuando hablamos de orgullo, con una sigla que representa, pero que muchos desconocen primero qué significa cada letra, pero para mí hay una que es importante y es la primera letra, que a veces es la más invisible y es la N, que viene de Lupita. Sí, hola Nati, bueno, gracias por el espacio. Cuando pensábamos qué proponer, dijimos, bueno, a ver, hay que pensar un poco en incomodidad, y decíamos la incomodidad porque es cierto que la recuperación de las memorias lesbianas, las memorias cortas, bueno, es algo que se viene haciendo muy a paso de hormiga, pero que hay registros y hay muchos registros porque ha sido mucha la militancia y la resistencia. Bueno, en esto de pensar las memorias diversas, uno hace también el ejercicio de pensar, bueno, qué memorias son las que se inscriben en la narrativa social, qué es lo que se vuelve decible y en eso decible qué es lo que se sigue recuperando en el tiempo. Todos podemos referenciar compañeros gays, compañeros homosexuales, muy amados, muy fuertes y de una militancia muy comprometida y que ha dejado, digamos, sus conquistas y en el camino han trazado grandes libertades que fuimos conquistando. La verdad que activistas lesbianas se conocen muy pocas, por lo menos dentro de lo que son los medios. Sí, es cierto, y me causa cierta simpatía, cierta alegría poder hacer memorias de algunas lesbianas históricas, como por ejemplo Ilse Foucault. Hay una académica, filósofa, torta también, que es Mercano, que bueno, que ella en ética tortillera problematiza esta cuestión, ¿no? De qué se vuelve decible y en eso, digamos, en cuanto se nombra, se le da la entidad a la existencia y qué es lo que no. Estas personas que vos nombrás fueron las precursoras de poner este tema por primera vez en la tele. Yo quería que escuchen un ratito cómo se hablaba en ese momento. Lo que van a escuchar es un fragmento de 1993, para que veamos que tampoco hace tanto que se puso en los medios este tema. En la tarde que se llamaba este segmento, homosexuales responden preguntas. Directamente a la llamada. Como yo decía a Sabre, este programa que lo miren en el verano en Estados Unidos, a esta hora, obviamente reventó la audiencia y fue durísimo. Esa directa que la palabra homofobia, que la verdad es que no bien registrada, ni la tenía para mí ni para nadie, pero discutieron duramente. Honestamente, sin agresividad, sin ofensa, lo que quieran decir es están dispuestos a contestar. ¿De qué se trata? Están que explicar. Primera llamada, ¿quién es? Hola. Señora. Hola, mi nombre es Rosario. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por llamar a Rosario. Acá tiene a los muchachos que ponen la cara, indican homosexuales, gays, como quiere decir. Me interesaría... Lesbianas y adelante. Por la señora esta, no sé cómo llamarla, no la quiero perder. ¿Lesbianas? No, lesbianas. Sí. Ellas son conscientes de que están enfermas. A ver, ahí va la respuesta. Sí, contesta. De ninguna manera aceptamos su definición. ¿Por qué decimos que somos enfermas? Porque no es algo que eso no es normal, ¿no es cierto? Eso es como, no es normal lo que, o sea, ser lesbiana. Son anormales. O sea, eso es una enfermedad que ustedes supongo que lo deben tener desde su niñez. Pienso que o no está bien orientada o no ha tenido una madre que la supo orientar o un papá que la supo orientar. Bueno, las están mal informadas porque la homosexualidad, es decir, la inclinación de gays y lesbianas ha sido sacada de la lista de patologías por la Organización Mundial de la Salud hace más de 12 años. Pero ya está informada, ¿verdad?
Eso ya, por el organismo mundial más importante en salud, ha sido definido como una variación de la sexualidad humana. Ustedes escuchan esto hoy por la mayoría lo está escuchando por primera vez a este audio. Me gustaría pensar que el discurso cambió en todo tamaño, pero la verdad que a mí me asusta ver que no, en el último tiempo. No y sí, depende. Estaba pensando cuando lo escuchaba, digo, no, hoy uno puede pensar con cierta más armadura cómo responder esto, y se me viene a la cabeza el numeral quiénes son de Moria Kazan, ¿no? O sea, digo, no, en ese momento sí estaba la licencia, todo el mundo, todas, en esos términos binarios, tenían la licencia de opinar y emitir juicios de valor sobre la sexualidad de los otros cuando la sexualidad era diversa. Hoy no es muy diferente, y esto lo digo en qué términos. Sigue habiendo compañeras que transitan ciertos miedos a la hora de enunciarse, ¿no? Enunciarse lesbiana. Y después, bueno, sobre esa categoría lesbiana se ha escrito un montón, se ha pensado también un montón, cuestiones muy interesantes que después a lo mejor las podemos recuperar, pero digo, el enunciarse lesbiana, una lesbiana visible, es un acto político, porque hay una de las autoras que dice que el ser lesbiana es el lugar de la transgresión, ¿no? El no mujer y el no hombre es otra cosa. Y digo, y en eso, medio enigmático, propone también una cierta vulnerabilidad o vulnerabilización, digamos, porque son otros los que vuelven vulnerables la existencia, otros y otras estructuras a eso. Pero sí, bueno, pues así recupero los temores, ¿no? Que siguen. Para que eso no vaya sucediendo, van pasando otras cosas, ¿no? Como lo que le decía la entrevistada a esta señora, le decía, ¿no? O sea, hace 12 años que se despatologizó que justamente es nuestra vida, ¿no? La de las personas trans, en realidad, las personas trans. Pero bueno, esto, ¿no? La falta de información hacia lo social, porque es necesaria la decir cuando hablamos de que es necesario que se informe, se comunique, se enseñe que la sexualidad es diversa, que no es una enfermedad mental, como lo decía en este caso. Y yendo a esto que vos decías, ¿no? O sea, que creemos hoy en el contexto social que nos atraviesa, donde una diputada que va a ser candidata en las próximas elecciones del 26 de octubre manifiesta que no voten a su bloque, que en este caso es la Libertad Avanza, considera que los que no hagan ese voto para ellos son enfermos mentales, ¿no? Y lo dice así, o sea, que si tenemos un contexto social donde una persona que tiene poder, ejerce poder y se postula para ejercer poder, habla en estos términos, que nos podemos esperar a esta cuestión de cómo va a opinar el otro sobre la sexualidad, que ha sido un tema siempre juzgado, ¿no? O sea, que sin de poner que es algo personal, privado, que bueno, y que todos estos discursos habilitan a que surjan estas cuestiones de poder expresar este descontento o esta desinformación que posee la sociedad para con el colectivo y que terminan siendo agresivos en cierta forma, porque esta señora parecía como que estaba mal la lesbiana y era un daño social, ¿no? O sea, y era porque a ella le parecía, ¿no? Exacto. Bueno, yo me quiero centrar en una palabrita que usaste vos, que es desinformación. Y parte de la desinformación, me hago cargo como colectivo de periodistas, viene justamente de lo que hacemos los medios. Los medios deberíamos poner esto en cuestión para normalizar. Y yo me puse a pensar de una forma más crítica y digo, yo conozco muchísimas periodistas feministas, mujeres, pero no conozco casi ninguna periodista que haga activismo con lo que tiene que ver con periodismo militante y hablar de lesbianas, excepto una que la conocí ya de parte por ustedes y voy a poner un mini pedacito de una entrevista que le hicieron, que Adriana Carrasco, que es periodista, militante, feminista y lesbiana.
tus notas en el colectivo? Yo milito en el año 1985. Ajá. Así que es un tiempo, ¿no? Han pasado cuántas generaciones, 2 o 3 generaciones en el medio. Digamos, yo ya tengo edad de ser abuela, no lo soy porque nunca quise tener hijos, pero empecé a militar de 21 años más o menos y ya estoy a punto de jubilarme. Así que pasaron un montón de cosas, qué sé yo, o sea, cuando empecé a militar en el feminismo, ni siquiera teníamos ley de patria potestad compartida. Los hijos pertenecían al padre y la madre no tenía mayores derechos sobre ellos, no era solamente que recibíamos únicamente el apellido del padre, sino que para cualquier trámite, cualquier cuestión se necesitaba sí o sí la autorización del padre y no de la madre, por ejemplo. Después y luego con la ley de matrimonio igualitario, después bueno, se avanzó hacia derechos para las personas travestis, trans, con la ley de identidad de género. Adriana, Victoria te saluda, buenas noches, bienvenida y gracias. Digo, gracias, uno hace como un cierto espejo en esto de aquellas que vinimos después, y encontramos un periodismo donde ya había plumas que habían abierto un montón de espacios, y eso tiene que ver con tu ejercicio, ¿no? Vos decís, arranqué a militar en el 85, ¿no? Una dictadura reciente, una sociedad que empezaba a armarse, vocabulario que empezaba a decirse, personas, y permitime que utilice la frase porque tiene que ver con esto de salir del placán, ¿no? Esto de poder construir identidades nuevas. Y tu periodismo, digo tu periodismo, y en esto hablo de todos los periodismos que comenzaron a narrar otras realidades, y las realidades de la construcción de identidad en simultáneo de una sociedad nueva, tuvo que ver con tu quehacer periodístico, ¿no? Sí, bueno, yo arranqué haciendo lo que hoy se llama periodismo feminista en el 88-89. En realidad, 88-89, qué lejano para nosotros, ¿no? Hace mucho. Y hacerlo en ese tiempo realmente es ser disruptivo. Porque hoy hay un marco de un poquito más de seguridad para hablar de estas cosas. No tanto, de mejor en este momento exacto. Claro. Pero hacerlo en ese momento ella fue la primera que pone estos temas en cuestión. Sí, lo ponen en cuestión y hay registros de entrevistas muy interesantes que le hacen a estas dos activistas que lo tenemos hoy. Donde bueno, ellas hacen una recuperación de lo que ha sido la militancia a partir de los 60 en el país y de cómo seguía habiendo ciertas resistencias en los movimientos feministas a darle participación, y la participación entendía como bueno la capacidad o la licencia para tomar parte en las decisiones. Bueno, esa participación, lo que dicen estas mujeres es que no estaba. Hay una palabra que se utiliza que como que figura esto de dejar aparte, ¿no? Como que los movimientos feministas todavía no estaban preparadas para habilitar la participación de lesbianas visibles. Y eso es interesante recuperar porque también cómo es necesario, a pesar de la incomodidad, seguir estando, seguir permaneciendo, seguir ocupando. Bueno, y en eso de no, que ella después en otras entrevistas, digamos, lo recuperan y lo agradecen, dice, porque a partir de ese no haber podido tomar parte de manera directa, es que se ha podido construir y pensar otros espacios de trabajo y otros grupos otras organizaciones, sí, lésbicas, y que sí han podido construir desde esa categoría. ¿Quiénes son agentes para abordar problemáticas que quizás el feminismo no podía abordar por no tener esta altura, ¿no? Sí, hay una activista lesbiana, negra, que es Aurelor, que empatiza y problematiza esta cuestión, ¿no? Ella es mucho más crítica con el movimiento feminista, en este sentido, ¿no? Y cuando han pensado el feminismo, primero el feminismo blanco, heterosis,
Después se han abierto a los feminismos, pero bueno, en esos feminismos, bueno, lo que critica Aure es la no participación de las compañías. Ella es mucho más crítica, mucho más crítica, pero bueno, pero lo que hacen estas dos mujeres es impulsar en el 87-88 los cuadernos de existencia de lesbiana, que es una herramienta hermosa. Hoy está digitalizado todo eso en un blog que se llama Potencia Cordillera, que es un blog también muy divino. Bueno, eso está digitalizado, ¿no? Los cuadernos de existencia lesbiana. Han sido unas 18 o 20 tiradas en formato fanzine, muy económico, porque si ellas decían que si hay algo que no tenían en ese momento era plata, porque hasta habían perdido con la cuestión del miedo, ¿no? Eran realmente unas animadas. Y bueno, en esos cuadernos ponían en cuestión, bueno, cuestiones más conceptuales de qué es ser lesbiana. Había una parte humorística también, súper interesante, había dibujos, era un medio de comunicación así, de mano en mano, ¿no? Era una lesbiana que llevaba un fanzine para otra, ¿no? Y esa otra para otra. ¿Cómo condiciona, ¿no? Lo social, lo comercial, todo lo demás? Pues el que en donde ya siendo lesbiana, ¿no? O sea, porque parece que si sos una lesbiana femenina, como más aceptación del otro, porque bueno, primero como que queda como fácil, que es la palabra que se usa para cuando pasas y tu elección o tu apreciación de tu género y demás no se sale del contorno normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? La heteronormalidad que nos quieren imponer a todos. Es como que si te encontrás con una lesbiana femenina que nada desborda de torta, es más integrada, es más, ya cuando ves una torta que deja reflejar algo de esa sexualidad, de esa elección, de ese transitar, ya asustan, incómoda y genera la cuestión de que, bueno, lo que hablábamos la vez pasada, siempre el otro es responsable de que mi tránsito sea lo más llevadero posible, ¿no? O sea, sí. En esto de ética cordillera recupera un fragmento de un escritor en el que, bueno, se dice que en la sexualidad diversa el silencio tiene muchas razones. Y bueno, sí, claro que sí tiene muchas razones. Y bueno, recuperando esto que decía Ara, ¿no? De la lesbiana visible, hasta hace unos años atrás se observaban dentro del espectro hermosísimo de lesbianas, se observaban como, bueno, esta diferencia, la lesbiana más masculina, la lesbiana más femenina, y lo disruptivo que es la lesbiana más masculina, sí, es cierto, como dice ahora, genera cierta incomodidad. ¿Por qué? Bueno, hay varios por qué. Bueno, si nos podemos compartir en otro momento, hablaremos de los por qué, pero me parece que no es el momento ahora porque no creo que nos alcance el tiempo para tanto. Yo lo pensaba y hablaba con alguien que es lesbiana y me decía que a ella le costaba por ahí enterarse que hay gente que le crea. Hay gente que decía, no, vos no podés ser lesbiana porque te vestís como mujer. No tenés este corte de pelo, no te pones la camiseta cuadra, no te pones el pantalón ancho, no te cortás el pelo cortito, no tenés ese corte que es mitad de la cabeza, el pelo corto de un costado y del otro lado largo. ¿Cómo vas a ser lesbiana vos? Sí, divino pensar las representaciones en torno a las lesbianas. Esa es otra. Bueno, esto no es una lectura del otro para que me entienda a mí, para que me entienda yo. Pero ahí también viene una confusión de todavía hoy no comprender la diferencia entre el género que tengo y la forma en la que me represento, porque yo puedo ser una mujer así y vestirme de esa misma manera y no pertenecer al colectivo, puedo vestirme de una forma que vaya del lado del otro, me puedo vestir con un saco y con corbata, pero con una pollera. Pensaba que, bueno, hablando, ¿no?, de esto del feminismo,
primera instancia como alguien que tendría que haber casado, ya por su valor de la cuestión de género. Igual sin ánimo de castigar por ahí eso, es como, bueno, eran las condiciones sociohistóricas y políticas a veces. Bueno, mientras vamos hablando nos van llegando algunos mensajes de algunos oyentes que están escuchando y les quiero leer lo que dice una oyente. Dice: tengo 63 años y me costó mucho entender esto. Hoy me pregunto, ¿yo tengo derecho a ignorar a una persona por mis elecciones diferentes a la mía? ¿No me estoy perdiendo de conocer a un ser que posiblemente sea muy valioso? Porque una cosa no inhabilita a la otra. Yo puedo tener un máster en mi trabajo, pero como humana no. Mi identidad sexual no tiene nada que ver con eso, pero se les niega la oportunidad. Sí, totalmente. Vos sabés que esto en uno de los talleres de estas dos compañeras militantes, de los talleres que hacían para construir los cuadernos de existencia lesbiana, recuperaban las experiencias de las compañeras, y hay varios talleres en los que, de esto hay registro, ¿no?, trabajaban sobre los temores. Y los temores de esas compañeras lesbianas, y se reitera esto en varios talleres, era el temor a ser expulsada del trabajo o de los lugares de estudio. Y hay otro de los temores que se mencionan y que se reitera también, que es miedo a que no me crean y que me quiten valor, o que me den valor, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que dice esta mujer, ¿no? Muchas veces se ponen los sexuales de la capacidad de la persona, ¿no? Y pasa no solamente en el rubro lésbico, pasa en todas las disidencias, o sea, quizás en algunas se nota más o en otras menos. Por ejemplo, creo que el espectro gay o la parte gay tiene como una aceptación o una inserción en lo social más fácil, sobre todo si no están los modismos y demás. Que tiene que ver con el sistema patriarcal, ¿no? Exacto. Todo lo que sea varón o masculino tiene. A ver, todo lo que sea femenino es demonizado y visto como débil, por eso yo creo que también es gran parte del problema con el colectivo. El colectivo, cuando le ponen una característica femenina, ya vale menos porque se puso una característica femenina. Y cuando una lesbiana tiene una característica que se considera masculina, porque no es que en realidad exista, ser así parece que les está robando algo y por eso se enojan. Claro, sí. Y igual lo que dice esta mujer, ¿no? Yo tengo derecho a no darle lugar a la otra o no reconocer a la otra. No tenemos nunca derecho a eso, y sí creo que hay que poder validar la condición del otro en tanto persona. O sea, el valor del otro es intrínseco a su ser persona. Y el valor del amor, porque ¿quién somos para decirme por qué no puedo amar a alguien del que estoy enamorado? Para decirme quién me tiene que gustar. También podemos comprender que el otro no quiera aceptar, no quiera asociarlo o no quiera que sea parte de su vida, pero eso no quita que el otro merezca respeto, integridad social y demás. O sea, me parece que las cuestiones personales, ¿no?, ya de cómo yo me relaciono o interactúo con la comunidad, en este caso propiamente el mundo lésbico, me parece que ya excede o sea, es algo personal y que se conjuga con lo social, donde te impone y te obliga a al menos respetar a ese otro y darle los espacios que le corresponden. O sea, la señora decía, bueno, no lo acepto o no le permito. No le permite la interacción con ella misma, pero después en el resto no se lo va a poder impedir, porque bueno, porque gracias a la lucha de la cosa y demás, hay una conquista de derechos donde, bueno, las personas, más allá de su elección sexual, pueden formarse, pueden ser parte y pueden ser profesionales como decía ella, y no dejar atrás esto que antes se hacía, ¿no? Que por el solo hecho de discriminar a algo sexual distinto a lo binario, no se le permitía, qué sé yo, quizás ser un excelente docente, no sé, o cualquier profesión que se ocurra, por el solo hecho de a mí lo que me llamó la atención es que con 63 años ahora lo entendí. Hubo un cambio, porque antes decían, bueno, pasa que esto de, no, ahora pasa que son grandes, no van a entender bien de otra época. Esta señora tiene 63 años y me dice, lo entendí hoy. Bien, bueno, qué bueno.
Habíamos hablado mucho de cosas para hablar en este programa, pero dentro de la historia de la militancia lésbica, ¿cómo se construye? Porque conocemos bastante la historia de movimientos feministas, cómo se fue construyendo, pero la militancia lésbica, ¿cómo se construye a nivel país? Y a nivel local creo que hace unos años que tiene también un lugar. Sí, vos sabés que pensaba ahora, antes que hacer esta pregunta, pensaba en Pepa Gaitán, que bueno, que esto pasó en el 2010, la fusilan por lesbiana, me matan por lesbiana, y en 2010, cuando yo estaba en mi adolescencia, ¿cuántos años tenía? Sí, era muy chiquita. Era muy chiquita. Estábamos en nuestras adolescencias. En el 2010 eran adolescentes. Sí, gracias por eso. Me sentí un poco vieja, pero bueno, sí. No, pero bueno. Y cómo siempre nos organizan, en general nos organizan las tragedias, ¿no? En el 2010, que sucede este acontecimiento, fue como la primera vez que yo tomo conciencia de la organización y de la potencia que hay en la organización de los grupos de militancia de lesbianas. Y esto porque, bueno, toma mucha relevancia en los medios, porque esto, a ver, ¿qué llega a los medios masivos de comunicación, a los medios que organizan todo el territorio nacional? Bueno, llega lo que hace ruido, mucho ruido, y han sido las compañeras las que han salido a pedir justicia por el asesinato de Pepa Gaitán. Y ahí es donde reconozco como esta cuestión de la potencia, ¿no? La potencia lesbiana. Sí, creo que a nivel país hay muchas organizaciones con una militancia muy divina, muy aguerrida en determinados sectores, una militancia muy aguerrida, de mucha fuerza, donde hay características particulares también de las compañeras, que su discurso es muy aguerrido. Sí creo que en la ciudad, bueno, hoy hacía memoria y pensaba, hace unos años atrás, unos 5 o 6 años atrás, teníamos un grupo de lecturas tortas, entonces nos reuníamos a compartir textos. Vino una experiencia muy linda con otras compañeras. Sí, hay un lugar. Bueno, acá hay un movimiento feminista que en un momento ha sido muy fuerte y que continúa sosteniendo las luchas. Y bueno, en una ciudad chica, entonces nos conocemos, el lugar está para participar, el lugar para ser escuchada. Y también creo que si nos pusiéramos, también tendríamos el espacio para construir cuestiones puntuales. No, nos vamos quedando sin tiempo, pero me quedo pensando en algo que tú hoy, que acá que somos una ciudad chica. Y eso me lleva a pensar algo que venía escuchando y me decía, ahora van a tener el desfile del orgullo, por decirlo como me dijeron. Sí. Me dice, ¿para qué sirve? Me dice, ¿por qué tienen que estar ahí? Y yo trataba de explicarlo, mira, pues somos una ciudad chiquita así, en Córdoba, en Buenos Aires, en las capitales, vos salís a la marcha y sos multitud y ves gente que ocupa tu lugar. Si vos creciste en un pueblito de acá cerca, donde todo el mundo se conoce y todo el mundo juzga todo, no encontrás gente que se parezca a vos. ¿Cuál es el sentido de hacer esta visibilización? Están teniendo, sobre todo dentro del colectivo de la visibilización lésbica. ¿Por qué es importante? La marcha creo que es la novena, ¿no? Sí, la novena marcha que vamos a tener. Siempre es importante tomar las calles porque son los espacios donde se disputan los sentidos. Entonces es importante siempre tomar las calles. Y la visibilización de la marcha lleva a que todavía no están garantizados todos los derechos y más de la comunidad, porque hay un montón de derechos que no se cumplen para el común de la gente, ¿no? Pero bueno, nosotros hicimos una lucha de la comunidad de esos derechos, estamos todo el tiempo teniendo que sostenerlos, protegerlos para que sigan vigentes, sobre todo en los contextos actuales, donde un presidente declara a nuestra comunidad como pedófila, por los discursos de odio que han permitido, ¿no? O sea, tratar otra vez de que la gente pueda expresar este odio que siente hacia la comunidad, no solo en las cuestiones virtuales o
mensajes o de palabras, ¿no? Sino hasta el punto tal de el asesinato de mujeres que estuvieron sufriendo. Me parece que la marcha lo que trata de hacer es visibilizar una comunidad que sigue en lucha para preservar los derechos conquistados y para poner en el manifiesto de que somos, estamos, resistimos y nos merecemos una sociedad más justa, igualitaria, donde cada cual pueda transitar tranquilamente. El otro día, por ejemplo, llevamos la propuesta de que se declarara de interés municipal la marcha del orgullo, y después de la aprobación por unanimidad del Consejo Deliberante de la ciudad, hablábamos, ¿no? O sea, que de todo este tránsito de lucha, de la organización, de lo que es difícil es sostener los cuerpos que estén ahí, ¿no? Para seguir en este sostén, y le manifestábamos al cuerpo político presente ese día la importancia, ¿no? de esta interacción con el cuerpo político, porque es lo que ayuda a que el ciudadano vea que el poder político se compromete y se involucra en este tipo de situaciones porque realmente considera que el trabajo que se viene haciendo con la comunidad a través de la lucha, de la marcha, de lo que sea que manifieste y que ponga visible la necesidad de hacerlo, se refuerza con este cuerpo político porque le da otro carácter, ¿no? O sea, de importancia. Sí, yo creo que las comunidades que se desarrollan de manera íntegra son las comunidades que pueden abrazar la diversidad. Y en todas sus formas, ¿no? O sea, no solamente en la diversidad sexual, porque siempre que hablamos de diversidad parece que hablamos solamente de lo sexual, y diversidad hay tantas como personas en el mundo, ¿no? Bueno, nos vamos a encontrar seguramente el 8 es, perdón, el 8 en la marcha del orgullo. Muchas gracias, chicas, por haber venido y por habernos aclarado un poquito de este tema tan importante. Escuchamos música, volvemos con el cierre del programa, ya casi termina La Vereda del Puente, no se vayan, ahí volvemos.